Hola, somos Vanessa y Miriam y somos gemelas por el mundo. Os queremos hacer una pregunta. ¿Sois unos enamorados de Estambul como nosotras y habéis ido varias veces y queréis hacer algo distinto de lo habitual? ¿O simplemente queréis hacer un plan alejado del típico itinerario? Pues estad muy atentos. Antes de nada, os recordamos que es muy importante viajar con vuestro seguro a Turquía, pues allí nos sirve la tarjeta sanitaria europea. Siempre os puede salir más barato también si lo contratáis desde nuestro enlace en la descripción. En el vídeo de arriba os enseñamos cómo le dimos uso una vez al de Yati, aunque esperamos que vosotros no tengáis que utilizarlo. Una vez dicho esto, vamos a lo que realmente interesa. Hoy nos vamos a Anadolu Cavay, así que nos espera un buen trayecto en ferry, amigos. Ese puntito rojo es nuestro destino. Os dejamos por aquí los horarios de los ferries que van hasta Anadolu Cavay desde el puerto ferroviario de Eminönü. Como veis, la conexión es muy escasa, tan solo está disponible uno por la mañana a las 10:35 que llega a las 12:25 y el ferry de vuelta sale a las 3 de la tarde y llega a Eminönü a las 4:40, por lo que podría ser un buen plan para pasar parte del día. Pero para ello tenéis que ser muy puntuales con los horarios. Si como nosotros lo perdéis, que sepáis que hay alternativa, tranquilos. Frente a Anadolu Cavay se encuentra Rumeli Cavay, que es el puntito morado del mapa, por lo que primero podríamos ir a Rumeli y luego cruzar en ferry al otro lado, pues se encuentran a escasos metros uno del otro. Aquí os dejamos los horarios de ferry desde Eminönü hasta Rumeli Cavay. Como estaréis notando, hay más frecuencia, y estos dos pueblitos de diferente continente también están conectados entre sí mediante otro pequeño ferry, que luego os enseñamos los horarios. Nosotros cogemos el ferry desde Eminönü de las 11:10 para llegar a Rumeli Cavay a la 1:10, así que hoy toca disfrutar durante 2 horas de las maravillosas vistas de esta ciudad desde este increíble medio de transporte tan utilizado aquí. Ya sabéis que Estambul es bonita, la miremos por donde la miremos, pues desde el Bósforo logramos tener otras bonitas perspectivas de la ciudad. Aquí podemos ver la preciosa mezquita de Ortaköy junto al famoso puente de los mártires, el que facilita el cruce del continente europeo al asiático. Seguro que muchos de vosotros antes de viajar a Estambul ya lo tenéis más que requete visto en muchas series turcas, ¿a que sí? Y más adelante, navegando por el estrecho del Bósforo, nos encontramos con otro puente, el de Fatih Sultan Mehmet. También es increíble. Esta zona que vemos en el lado europeo de Estambul corresponde al distrito de Sarıyer, el que dispone de la costa más larga del Bósforo en Estambul. Por este lugar podemos apreciar estas bonitas mansiones que se encuentran rodeadas de vegetación y por supuesto todas con las vistas al Bósforo. Ojalá vivir en alguna de ellas y poder disfrutar todos los días de estas vistas. Nos vamos acercando ya a Rumeli Cavay y antes de llegar vemos al fondo el tercer y último puente a día de hoy, el que da al Mar Negro. Rumeli Cavay se ubica por tanto antes del último puente y su población es de 3.657 habitantes. Algo curioso sobre el nombre de este pueblito es que Rumeli es el nombre turco de Tracia y Kavak se traduce como puesto de control. Esto claramente hace referencia a la posición estratégica de la ubicación en el Bósforo. Antes de desembarcar, echamos la vista atrás al lugar por el que hemos venido. Ha sido un recorrido que hemos disfrutado mucho, especialmente con el buen tiempo que nos está haciendo. Aquí os enseñamos los horarios de ferry que conecta Rumeli Cavay con Anadolu Cavay. Decidimos tomar el ferry de las 3:50, por lo que nos da tiempo a echar un vistazo por la zona. Al bajar del ferry, no podemos hacer otra cosa que no sea quedarnos maravillados con las vistas, pero también con la increíble paz que se respira. Y es que este lugar no tiene nada que ver con el bullicio y con el sonido del centro de la ciudad. Hay muchos barquitos amarrados en el muelle y forman parte del encanto de este sitio, aunque realmente es poco más de lo que veis. Tenemos mucha hambre y además da la casualidad de que hemos recibido una buena noticia, por lo que nos aventuramos a darnos un gran festín en un lugar en el que vemos que tiene buena nota, pero extraño en nosotras, esta vez no estudiamos los precios y, lo más raro, es que tampoco nos encontramos carta en el restaurante. Este restaurante al que entramos se llama Balıkçı Yılmaz.
nos van enseñando las distintas opciones del menú y por mucho que sigamos preguntando por la carta, no nos la traen. Decidimos dejarlo pasar y eso sí, la cuenta final asciende a un total de 70,35 euros. No nos preocupamos demasiado, ya que al fin y al cabo la comida nos gusta mucho y salimos a disfrutar del espléndido día que hace. Enseguida se hace la hora a la que toca tomar nuestro próximo ferry y en menos de 5 minutos llegamos a Anadolu Cavai. Este se trata de un pueblito muy colorido y enfocado más al turista. De las primeras cosas que vemos al llegar es un busto de Atatürk. Su figura siempre está presente allá donde se vaya en Turquía, como buen padre fundador de la República. La decoración de este pueblito invita a pasear por él y tomarse fotos en cualquier rincón. Y es que parece sacado de un cuento. Aquí os encontraréis muchas tiendecitas de lo más originales y muchas tiendas de souvenirs. Es un lugar agradable para dar un paseo, aunque nos resulta más artificial que su pueblo vecino. Una actividad principal en Anadolu Cavai, y que además fue lo que más nos gustó, es subir a su colina. Ya os avisamos que esta subida es algo dura, sobre todo si la hacéis bajo el sol como hacemos nosotros. Recomendamos llevarse una botella de agua, aunque también hemos de decir que vemos a gente subir este pequeño trayecto en taxi. Nos disponemos a ver las ruinas del castillo de Lloros, pero antes pasamos al lado de un restaurante al que sin duda más tarde pararemos a refrescarnos. Subimos las escaleras y podemos disfrutar de unas vistas majestuosas del Bósforo y su salida al Mar Negro, así como el último puente que cruza el Bósforo conectando ambos continentes. Nos parece asombroso disfrutar de esta escena, el Bósforo quedándose atrás para dar paso al Mar Negro, que también limita con otros países. Y es que no todos los días podemos decir que vemos cómo desemboca el Bósforo en el Mar Negro. Nos sorprende encontrarnos a bastante gente local por aquí arriba, pero no nos extraña dadas las vistas. Al otro lado de la colina, las ruinas del castillo de Lloros llaman nuestra atención. Este castillo en ruinas es una antigua fortaleza genovesa y se encuentra en una colina, de ahí la razón de estas increíbles vistas. Después de la subida bajo el sol, acabamos bastante sedientos, por lo que tras nuestra visita, decidimos tomar algo en el restaurante con vistas. Tras ello, decidimos volver hacia el centro de Estambul, y nuestra opción es coger un Uber desde Anadolu Cavai hasta Kadıköy, un barrio en la parte asiática de Estambul. Nos sale por un total de 12,74 euros. Y desde allí volvemos fácilmente a Sultanahmet. Esperamos que os haya gustado el vídeo y que si así ha sido, lo añadáis a vuestro itinerario en vuestro viaje a Estambul. No os olvidéis de dar a me gusta y de suscribiros si aún no lo habéis hecho. Muy pronto más vídeos.